va a saber que aprender esta charla porque esta organización está constituida. Yo ya la revisión del sistema, fui abajo a conversar con el director y siempre hacen nuestro registro. Así que tenemos que seguir un carril muy distinto, ¿ya? Pero igual va a salir. Y el caballero del porvenir, ¿sí o no? Progreso. De progreso. Progreso, sí. También está bajo nuestra ley. Sí. Tengo muy buena memoria. Por ende son caminos súper distintos en lo que tenemos que hacer para poder actualizar su organización, ¿ya? Ustedes están bajo la ley antigua y ustedes son bajo la ley nuestra, ¿ya? El tema súper importante es que aquí hay varias nociones que vamos a ir dando en el camino que le van a permitir a ustedes profesionalizarse en el ámbito de la organización deportiva en sí. Porque con el objeto de estos conocimientos que ustedes van a obtener hoy día, les va a poder permitir a ustedes en sí ¿por qué venís a hablar del deporte? Yo le agradezco generalmente al diputado Brito esta alianza que hizo con nuestro CEREMI y nuestro director para poder acercarlo a ustedes a la gente del paraíso. Porque muy pocas veces dicta una capacitación para el paraíso. Y es bueno que ustedes estén ahora presentes para así que puedan poder hacer esta transmisión de la información. Para que cada vez nosotros tengamos más clientes, porque ustedes en pocas palabras son nuestros clientes para el instituto. Sin ustedes nosotros no existimos. Y no existirían las federaciones, no existirían los deportistas y tampoco existirían los funcionarios públicos en esta área del servicio público como el ministerio y el instituto. ¿Ya? Como decía el director, hoy en día, bueno, el director de repente no sabe mucha de la información, ayer cumplimos 3.000 organizaciones. Hemos crecido exponencialmente todos los años. Más aún con las nuevas estructuras que se han ido modificando con el tiempo, con el tema de las federaciones, del protocolo de maltrato, de acoso, de abuso sexual, han existido nuevas reglas del juego para las instituciones de base. ¿A qué me refiero con las instituciones de base? Los clubes deportivos, como ustedes, los clubes de barrio, los clubes deportivos escolares, que en cierta forma hacen que la pirámide deportiva pueda funcionar de la mejor forma posible. ¿Ya? Es por eso que, ¿por qué constituirse bajo la ley del deporte o venirse a la ley del deporte siendo una organización que viene de otro cuerpo legal, como lo dijo el director? ¿Ya? Primero hay que tener claro que todas las organizaciones son sin fines de lucro, ya sean las municipales, las del IND, aunque existen otros cuerpos legales también que también otorgan personalidad jurídica. ¿Ya? Pero hay que tener claro que toda organización o todo ciudadano chileno tiene el derecho a la asociatividad. Y el derecho a la asociatividad es un derecho constitucional que todavía sigue plasmado en la constitución que tenemos. Y cualquier persona tiene el derecho de poder juntarse y establecer y tener una idea de un grupo y poder crear una organización sin fines de lucro, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito religioso, en el ámbito social, en el ámbito salud, educación, etcétera, etcétera, y también en lo deportivo. ¿Y qué significa que una organización sea sin fines de lucro? Es que las organizaciones, ustedes saben que no generan ganancias, ¿ya? Generan excedentes. Estos excedentes las organizaciones tienen que volver a buscar una reingeniería y volver a reutilizarlo para mejorar el funcionamiento de la organización. ¿A qué me refiero? Si nosotros a fin de año, durante un año, juntamos 10 millones de pesos, no puede venir el tesorero del club a decirle, aquí tienen 100.000 para cada uno. No, eso no se puede hacer. No puede haber una transferencia de dinero, recurso económico. Pero sí, el tesorero podría, a través de su asamblea, elegir que a cada socio se le entregue una canasta familiar o haga una actividad de fin de año, etc. Siempre tiene que reinvertir sus recursos para mejorar el funcionamiento de la institución. ¿Ya? Por eso se entiende que no se distribuyen las ganancias dentro de una organización, porque las ganancias o las utilidades son en la empresa privada que persiguen fines de lucro. Que hoy en día existe una plataforma llamada Empresa Mundial que crea todo esto mucho más fácil, como la SPA, la Limitada, la IRL, la Comandita, la Sociedad Anónima, etc. ¿Ya? Y las organizaciones sin fines de lucro, ahí ustedes como lo tienen los establecimientos educacionales, aunque muchos establecimientos educacionales, como los de Pastor, creo que ustedes en la hora de almuerzo, ¿no? ¿Sí? No tienen RUT, porque trabajan con un RBD, que es un registro interno, pero que pertenecen a una corporación mayor, que en este caso es la Comuval, dependiendo en el caso de Valparaíso, que trabaja con el RUT de la Comuval.
pero también siguen siendo organizaciones sin fines de lucro. Igual los policlínicos, igual los consultorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de toda esta calidad de organizaciones sin fines de lucro tenemos los sindicatos, las asociaciones gremiales, etcétera, están también las organizaciones deportivas, ¿ya? Organizaciones deportivas como tal, como conjunto, no un tema súper específico. ¿Cómo se crearon las organizaciones deportivas? Porque muchos no saben, la organización antiguamente, en la década del año 73, las organizaciones deportivas se mantenían con el juego, es decir, se mantenían primero con el presupuesto de defensa, porque el deporte pertenecía a defensa. Después, con la trayectoria de la historia, después cuando salió de defensa, el deporte se financiaba con la apoyagol. Pero ya la apoyagol, la gente después no quiso jugar más la apoyagol. Por ende, se crea la DIGEDER, que antiguamente se llamaba el Consejo Local de Deportes, se crea la DIGEDER. Pero la DIGEDER era una institución muy sencilla, muy básica, y donde también después del volver a la democracia en los años 90, también una reestructuración en la ley municipal, en la ley del Ministerio de Justicia, donde antiguamente solamente el Ministerio de Justicia, a través del decreto 110, solamente ellos otorgaban personalidad jurídica. Por eso hay organizaciones que son tan antiguas, como 60 años, 70 años. Entonces, en la década de los 90, se crea una nueva ley paralela a la ley del Ministerio de Justicia, que es la ley 19.418, en la que algunos están constituidos, la que se constituyeron las corporaciones, etcétera, etcétera, y ahí se crea la ley municipal, donde la ley municipal también empieza a otorgar personalidades jurídicas. Por ejemplo, a los centros culturales, a la junta de vecinos, ¿ya? A los centros de padres, a los clubes deportivos también el municipio también entrega personalidad jurídica. Pero en el tiempo se dio cuenta que esto no era, el deporte chino estaba quedando mermado con el crecimiento que se estaba teniendo con otros países a nivel sudamericano y a nivel mundial. Y es por eso que en la década, el gobierno, no me acuerdo qué gobierno fue, pero a fines del año 99-2000 se empieza a estudiar la creación de la ley del deporte, que es la ley 19.712, que es promulgada en el año 2001. Donde esta ley, en pocas palabras, crea una estructura deportiva dentro del territorio nacional y crea las organizaciones deportivas como ente autónomo dentro del territorio nacional, ¿ya? Y donde también crea unas fases del deporte: recreativo, competitivo, federativo y alto rendimiento, donde crea una estructura deportiva en sí paralela bajo esta ley, y donde además esta ley permitía que a las organizaciones se les entregaran ciertas herramientas cuantificables en dinero, o ciertas herramientas o ciertos mecanismos para que las organizaciones pudieran utilizar ciertas franquicias tributarias o subsidios para el provecho de la práctica deportiva, ¿ya? Como es el Fondeporte, en las donaciones, ¿ya? Los subsidios que existen en la ley, aunque no nos crean, existen los subsidios deportivos, pero nunca se ha aplicado la ley de vivienda, donde es como al que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde usted postula y le da el IND, le tendría que dar plata para que usted pueda construirse un recinto deportivo, poder comprarse un recinto deportivo o remodelarlo. Hasta el día de hoy, en estos 22 años, nunca se ha ejecutado esa política de subsidio, pero está en la ley. Y eso implicaría que las organizaciones pudieran golpear la puerta a nuestros diputados, senadores, para que se reactiven, porque sería un gran esfuerzo para las organizaciones deportivas hoy en día optar a esos recursos que nunca se han dado en el tiempo, ¿ya? La ley del deporte establece, como les señalé, la pirámide o la estructura deportiva en sí, pero además establece un reglamento, que es el número 59, que al día de hoy está en pie, está vigente, pero a mi opinión personal, no como funcionario, es un poco arcaico, que está ya en remodelación, está en actualización, con el objeto de poder entregar un nuevo reglamento que esperamos que esté en toma de razón luego por la Contraloría, que da nuevas herramientas más modernas a los dirigentes y a los tiempos que de esto pasó después de todo el COVID, el social, se tuvo que rearmar toda la estructura para poder hacer que estas instituciones sean más eficientes hoy en día, ¿ya? Y este reglamento establece las reglas del juego, es como la Biblia,
¿Qué puedo hacer? Es decir, en pocas palabras están sus derechos, sus deberes y obligaciones, como decía el director. ¿Ya? Para que lo tengan súper claro. Y aquí ustedes tienen, esta es la estructura deportiva. Les pido disculpas, no sé por qué no me salió el triangulito ahí, la pirámide. Esta es la estructura del deporte hoy en día dentro del territorio nacional. ¿Ya? De base están los clubes deportivos y los clubes deportivos escolares. Los clubes deportivos escolares y los clubes deportivos tradicionales se conforman por un grupo de personas naturales, que la ley del deporte establece 15 personas mínimo mayores de 18 años. Esa es una de las grandes diferencias con la ley municipal, porque la ley municipal establece mayores de 15 años. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre club deportivo escolar y club deportivo? El club deportivo escolar, aquí tenemos un representante, nuestra directora del colegio, que todos los clubes deportivos escolares funcionan al alero y bajo la responsabilidad y la garante de ese club deportivo escolar es la directora del colegio. Cualquier irregularidad, entre comillas, suceda, es responsable, independientemente que no sea la presidenta de la organización, ¿ya? Porque es un organismo autónomo, con club y con directorio autónomo, él es la garante. Todo lo que suceda dentro del establecimiento educacional es responsabilidad de ella. Y ese club deportivo escolar funciona dentro del establecimiento, donde el domicilio jurídico es el establecimiento educacional. Y el club deportivo escolar tradicional es porque cualquier persona podemos constituirlo en cualquier parte del territorio nacional. ¿Cuál es una de las grandes diferencias con el club deportivo tradicional con el club deportivo municipal? Es que el club deportivo constituido bajo la ley del deporte puede tener representatividad dentro de todo el territorio nacional. Esa es la gran diferencia a qué me refiero. Yo creo que ustedes han escuchado los clubes deportivos de el Everton, el Wander, los de fútbol americano. Ellos tienen representatividad dentro de todo el territorio nacional. Tienen sus filiales, como se les dice en tecnicismo contable. ¿Ya? Es por eso que, a diferencia del club deportivo tradicional constituido bajo la ley municipal, solo su domicilio jurídico es dentro del territorio donde se constituyó bajo la municipalidad respectiva. ¿A qué me refiero? Si ustedes se constituyeron bajo la ley municipal de Valparaíso, sus clubes no tienen injerencia dentro de otras comunas, porque significaría que el alcalde de la otra comuna tendría injerencia en un poder jurídico que no corresponde a un municipio. ¿Ya? ¿Van bien ahí? Sí. Ya. Estos clubes deportivos escolares o clubes deportivos tradicionales, 3 de estos clubes del mismo deporte o de la misma disciplina constituyen una asociación deportiva local. ¿Qué se refiere a esto? Esto es en el tecnicismo, pero hay ciertas excepciones que la ley también establece, que 3 clubes deportivos de patín, sí, patín urbano, crean una asociación deportiva local de Valparaíso de patín urbano. Tienen que ser 3 clubes, por ejemplo, uno de Placeres, uno de Cerro Merced y uno de Playa Ancha, crearían la asociación local de patín urbano, donde ellos serían la contraparte técnica para fijar las políticas deportivas en cuanto al patín urbano dentro de su comuna, y por ende no se debería constituir otra asociación local del patín urbano. Pero tenemos que recordar que también el derecho constitucional permite constituir otra asociación. Eso tienen que tenerlo súper claro, que una cosa es que lo que dice la ley y lo que dice la norma general, que es la Constitución. Ya, 3 asociaciones locales, por ejemplo el patín urbano de Valparaíso, una de Villa Alemana y una de la Ligua, constituyen la Asociación Deportiva Regional de Patín Urbano. Es decir, esta Asociación Deportiva Regional de Patín Urbano va a establecer las reglas del juego para todos los clubes y asociaciones de la región. Va a dar las directrices de cómo funciona el deporte, cuáles van a ser los entrenamientos, cómo van a ser las políticas para incorporar nuevos socios, cómo se va a señalar el ranking de los deportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero alguien me podrá preguntar, ¿pero qué pasa si no existen tantos clubes de patín urbano dentro de la región? Existen, a través de nuestro director regional y a lo que establece la ley, se permite que se puedan constituir organizaciones sin tener tantas asociaciones. ¿Se podría constituir una asociación regional con 3 clubes de patín urbano? Sí, no hay ningún inconveniente que se pueda hacer mientras ya no existe una asociación.
Aunque también tenemos que recordar que si la ley establece, si ya existe una asociación regional, constituir otro también se puede. Pero tienen que tener en cuenta que aquí es lo que vamos a llegar mucho más arriba a este tema, a las federaciones deportivas. ¿Por qué razón? Las federaciones deportivas, antes que se creara el Ministerio del Deporte, ¿quién sabe cuándo se creó el Ministerio del Deporte? ¿Alguien se acuerda? Entre el 2014, 2013 al 2014, se fue la promulgación de la creación del Ministerio del Deporte, que estableció que hubieron muchas modificaciones con la creación. Y una de las modificaciones que se estableció es que crearon dos tipos de federaciones. La federación sin apellido, usted la ve, federación deportiva, y una federación común y corriente que cualquier persona la puede constituir. Es como crear una fundación, es como crear una corporación. ¿Ya? Y la Federación Deportiva Nacional es la que tiene que cumplir ciertos requisitos mínimos para poder funcionar dentro del territorio nacional y tiene que cumplir ciertos requisitos mínimos que establece el Comité Olímpico. Con estas federaciones deportivas se está tratando de buscar la profesionalización del deporte chileno en nuestro territorio nacional. ¿A qué me refiero con esto? De que para poder crear una federación deportiva nacional, por ejemplo, damos cuenta de básquetbol, estoy dando un nombre, debe haber cierta cantidad de clubes a nivel nacional. La federación debe estar compuesta por profesionales, debe tener una autoridad externa, una serie de cantidad de requisitos. Pero, por ejemplo, el patín urbano de nuestra dirigente acá no se podría constituir como Federación Deportiva Nacional, por la razón que no es un deporte reconocido por el Comité Olímpico. Pero sí se podría constituir como Federación Deportiva a seca y no tendría que cumplir ninguno de los requisitos que acá estamos hablando como Federación Deportiva Nacional. Algo súper importante, que ¿por qué le recalco tanto la Federación Deportiva Nacional? Porque la Federación Deportiva Nacional es que establece las reglas del juego a nivel nacional para todos los clubes o asociaciones locales o regionales que tenga afiliadas. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que si la Federación Deportiva Nacional dice que solo va a reconocer a una asociación deportiva regional dentro de sus normativas de estatuto, no podrían haber dos asociaciones de básquetbol dentro de la federación. ¿No sé si me entienden? Y las tres federaciones deportivas nacionales constituyen una confederación, que en la práctica real sí existen confederaciones, pero como todos vamos aprendiendo con el tiempo, esas confederaciones nunca tienen que ser constituidas y conformadas, y la única confederación que existe a nivel nacional está en este territorio, en esta comuna, y es la Confederación de Rodeo, que es el segundo deporte más grande después del fútbol. Muy bien. Y el Comité Olímpico es el que acoge a todas las federaciones que tiene reconocida el Ministerio de Deporte a través del Instituto Nacional del Deporte. ¿Saben cuántas federaciones hoy en día están reconocidas por el Comité Olímpico? Hoy ya están reconocidas 63 federaciones, de las cuales están funcionando bien, solamente son 55. Todas las demás están intervenidas en el camino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Comité Olímpico solamente reconoce a estas 63 federaciones, porque si mientras más federaciones reconozca, más tiene que repartir la torta que le da el Ministerio a través del Instituto de los Recursos. Entonces ahí está un poco de repente las trabas administrativas que se generan, porque se entiende que el Comité Olímpico, a través de ciertos recursos, se tiene que usar a la federación, y la federación tiene que hacer el efecto cascada para poder entregarle a cada uno de sus asociaciones, clubes, que muchas veces sabemos que no es así. Es por eso que la autogestión por parte de los clubes de base. Sin esto, esta contemporánea no existe. Por eso las personas naturales son súper importantes para poder conformar estos clubes deportivos y clubes particulares. Aquí yo no lo coloqué, pero se lo dejo como cultura general. También se forman las ligas deportivas, que la ley del deporte es el único órgano que puede constituir ligas deportivas, ya sea locales y regionales y nacionales. La gran diferencia es que las ligas en gran medida
no son reconocidas por las federaciones. Van en un carril muy separado más en el ámbito competitivo. ¿Ya? Este circulito, como un óvalo, un bolito, son los pilares fundamentales para poder que una organización, federación, asociación, funcione en forma moderada, funcione bien, y así el instituto no tenga que estar mandando cartas, estar fiscalizándolo, supervigilándolo, que la pega mía, de repente me dicen que son muy malos, pero me he puesto más blando con los años, me he puesto muy blando, pero más que nada porque estamos con el ámbito, con nuestra autoridad, nuestro director, como lo dijo al comienzo, profesionalizarlos. Porque si ustedes se profesionalizan, estas cosas salen mucho más fáciles. Y además que también había un recambio de dirigentes. Ya los dirigentes de ahora no son los mismos de hace 10 años, que eran mucho más drásticos, eran mucho más estrictos en su funcionamiento dentro de sus instituciones. Lo dijimos, lo señalamos al comienzo, que está en la normativa, ¿ya? Que la normativa, lo señalé, el decreto 59, que establece las reglas del juego para el funcionamiento, sus derechos, deberes y obligaciones como organización deportiva en general. El decreto 21.197, el decreto 22, que dijo nuestro director hace poquito. Esta es una ley muy nueva, ya que se generó en el año 2020, que iba generalmente para las federaciones, pero fue aprobada para todo igual. ¿Qué implica esto? En que aquí viene una cierta disyuntiva, porque si nosotros como organizaciones estamos constituidos bajo la ley municipal, como club deportivo club deportivo escolar, y el club deportivo escolar se quiere afiliar a la Asociación Regional de Básquetbol, el club deportivo escolar va a tener que adoptar este protocolo sí o sí de maltrato y abuso sexual. ¿Por qué razón? Porque la asociación regional se lo exigió a la federación, y la federación se lo exigió a la asociación, y la asociación debe exigírselo al club de base. ¿Por qué razón? Porque si las organizaciones que no adopten el protocolo de maltrato, de acoso y abuso sexual y discriminación, no van a poder participar en procesos competitivos o federativos. Se les restringe sus competencias. Además que una organización que se constituyó bajo la ley del deporte y está adecuada a la ley del deporte, no va a poder recibir recursos del Estado si no adoptaba esa ley. Por eso siempre le digo a las organizaciones, si usted se adecua a por ejemplo, el progreso, estoy planteando cosas al voleo, el progreso está adecuado a la ley del deporte y recibió recursos del Estado en el año 2021, no puede haberlo recibido, porque eso es una irregularidad que incluso puede llegar a tener causas civiles y penales si se prueba lo contrario. Si no se prueba lo contrario. Entonces es súper importante eso, ¿ya? Es súper importante que primero verifiquen si sus organizaciones están inscritas o no en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas para evitarse el problema en el futuro, ¿ya? ¿Y qué consiste la ley del protocolo? Es que establece los lineamientos hoy en día para que una organización controle el tema del maltrato y el acoso y el abuso sexual y discriminación que existía dentro de las prácticas deportivas. Eso es lo que busca, porque antiguamente los directores técnicos abusaban, no estoy refiriendo a abuso sexual, si se ha dado, pero abusar en el ámbito emocional, psicológico de sus deportistas, y lo que no corresponde. Pero esto no va tampoco más allá del tema de lo deportivo, sino también va en el núcleo. Hagamos cuenta que todos nosotros creamos un club deportivo acá, ¿ya? Nosotros podemos ser deportistas como no deportistas de esta institución. Pues no tenemos que ser deportistas para constituir un club deportivo. Pero sí, el club deportivo se crea con el objeto de poder fomentar el deporte y apoyar las fases deportivas que yo les nombré al comienzo. A la diferencia de un club deportivo municipal, es un club deportivo social, que no tiene la base deportiva dentro de sus neuronas o dentro de sus bases administrativas, que son sus estatutos, ¿ya?
Es por eso que la ley del decreto establece que hasta dónde va a abarcar este protocolo. Si todos somos socios, ¿y tu nombre, Rolando? ¿Mío? ¿Débora? La Débora. ¿Y el tuyo, Juan? Misael. El Misael. No practican deporte. Estamos constituyendo un club deportivo de roller urbano. Y no practican el roller. Sus hijos vienen para acá. ¿Ya? Y un día, no sé, viene nuestra socia, la Evelyn, y ve a la Débora llorando en la esquina. Oye, Evelyn, ¿qué te pasó, madre? No, nada, Evelyn, nada. Pero tenés todo morado al ojo. Cuéntame qué te pasó. Y la Débora ya está en llanto y se acongoja y se doblega a los mismos de la Evelyn y le dice, no, es que el Misael le deja como en brillo toda la noche en la casa. ¿Qué tiene que ver esto con la práctica deportiva en sí? Mucho que ver. Porque usted al constituirse bajo la ley del deporte tiene la obligación y el deber de velar la protección física tanto como intelectual de todos sus asociados dentro de su organización que aparezcan en ese libro largo de socios, tanto deportistas, tanto como socios activos que tienen derecho a voz y voto. Por ende, si la Evelyn escuchó lo que le dijo la Débora, que no hace nada, ella es una cómplice. Y puede ir, tener causas civiles o penales hasta que no se pueda lo contrario. Esto es lo mismo que los colegios, la directora lo sabe. Si un profesor escucha que un niño está siendo abusado sexualmente, debe inmediatamente protocolo. Hasta esto llegamos, hasta este nivel. No le voy a explicar cómo funciona el procedimiento porque no le interesaba, pero para que ustedes vean dónde va este ámbito de cosas. ¿Dani? Disculpa, aprovecho de tomar agüita. Yo ahí quería hacer un paralelo en relación con el protocolo de abuso, porque bueno, yo siempre fui deportista, el básquetbol es mi deporte. Yo ahí me formé, me eduqué en el básquetbol. Y en mi época no era tan común esto, no existía. Yo tengo 42 años, así que ya hace 30 años que un poco más que empecé a jugar, y no era tan común. Pero hoy en día la situación ha cambiado mucho. Usted lo puede ver en el colegio, el deporte es un refugio para los niños, porque en su casa o están solos o nadie los pesca, y esto independiente de la situación económica que tengan. Porque hemos visto también casos de niños de muy buena situación y que los papás tampoco los pescan y los cabros están ahí solos y encuentran en el deporte un refugio. Y lamentablemente se dan casos de abuso, y nosotros incluso acá hemos tenido también dentro de las actividades que hacemos denuncia, y ahí donde yo les pido a ustedes como entrenadores, como dirigentes, que tienen que inmediatamente tomar las acciones legales. ¿Qué pasa cuando sucede un caso de abuso? Todo el mundo sabía, no, que el profe, y como que lo tienden a naturalizar, y no, eso hay que ir inmediatamente, llamar a terreno al entrenador, a quien sea, al papá, al niño, obviamente teniendo todos los cuidados de no volver a victimizarlo y todo, porque además es re difícil a veces, porque las cosas se pueden malentender, pero nosotros, los que estamos metidos en el deporte, nosotros cachamos el tiro. Cuando yo jugaba no se daba mucho, pero sí de repente escuché algún rumor, y ese rumor era de una persona y de 8, y de repente hay casos, han habido clubes en el mismo básquetbol, que es el deporte en que yo siempre me manejé, de situaciones donde ha habido entrenadores que todo el mundo sabía, y cuando se ha denunciado ya que han habido, que un profesor abusó de varios niños, yo le preguntaba a los papás, oye, ¿ustedes por qué no, o a los dirigentes del club, por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo llamaron a terreno? ¿Por qué no lo echaron del club? ¿Por qué no hicieron la denuncia en Carabineros? Como todos esos hueones. Y ya yo creo que eso ya no se puede, porque los dirigentes deportivos, los entrenadores, hoy en día tienen que es algo que no debería. Lo mismo pasa con aquí escuché que algunos son profes de educación física. Los profes de educación física son amigos de los cabros, psicólogos, papás, mamá, tienen que hacer una regla que no les corresponde, pero que no les queda otra, porque si no, se pierden esos niños. Entonces, ahí yo les pido, y esto que ustedes que trabajan con más gente así como ustedes, lo transmitan, porque nosotros muchas de las cosas que pasan en el país en general es porque nadie toma las decisiones que hay que tomar, y a veces son dolorosas y son complicadas, ¿ya? Así que por favor, cuando se den este tipo de casos que lamentablemente son más de lo que quisiéramos, intervengan inmediatamente. Tiene razón lo que dicen eso. Por eso la creación de este protocolo, que estamos tratando, que el protocolo es hoy día ley. Y si usted no lo cumple, tiene sanciones civiles y penales. Que es la única forma de hacer conciencia a la gente y evitar un ejemplo, un femicidio futuro. ¿Ya?
Es por eso que a través, cuando se promulgó este protocolo, se trata hoy en día de buscar que las organizaciones empiecen a manejar un buen vocabulario. ¿Qué me estoy refiriendo con esto? Que el mariconcito, que el guatón, que el cuatro ojos, que el flaquito, la marimacha, no tiene que haberse olvidado de un trato, de un vocabulario dentro de una práctica deportiva. ¿Por qué razón? Porque a través de este nuevo protocolo se ha establecido que ya está prohibido prohibir la entrada a personas con algún tema de religión, por política, por cultura, la xenofobia, discapacidad físico e intelectual. Y aquí los clubes van a tener que buscar una herramienta necesaria de integración o de inclusión, o equidad de género, pero me refiero a hombre-mujer, homosexual, hermafrodita, ya. Y son 6 condiciones que no me acuerdo toda de memoria, siempre se me olvidan los nombres. Pero son 6 condiciones sexuales hoy en día que también tienen que tener claridad que no pueden prohibirse. Es por eso, esa acción que ustedes como organización, porque cuando una organización se constituye, elige un directorio, ¿ya? Ese directorio es elegido por un grupo de personas. Llegó a la práctica, ustedes son todos los accionistas, a la Evelyn, a mí y a Nelson eligieron el presidente, secretario de tesorero. Ustedes son los accionistas. Y nosotros nos merecemos las decisiones de ustedes. Nosotros no podemos tomar decisiones sin preguntarle a ustedes. Eso es súper claro. Esto, en pocas palabras, esto es una empresa. Aunque a la gente no le gusta escucharlo, esto es una empresa. El Club Deportivo es una empresa que a ustedes les permite poder pedir recursos al Estado, pedir recursos a privados, contratar personal, pedir préstamos al banco, tener propiedades, ejercer una actividad económica distinta a ser un club deportivo. Voy a llegar a un caso extremo, pero siempre me ha pasado. Es un club deportivo escolar del interior, de la provincia de Petorca, fue astuto. Fue a hablar con el director del colegio y le dijo: directora del colegio, ¿nos pueden entregar un espacio chiquitito que queremos poner un kiosco? Pusieron un kiosco de comida saludable, es una decisión de ellos, y ellos están ejerciendo una actividad económica que no es el deporte. Pero esa actividad económica, porque sacaron la patente que correspondía, pidieron dar las boletas, pagan su impuesto como corresponde, pero le permiten tener recursos adicionales de lo que no puede darle el colegio o no puede darle el Estado. Eso es autogestión. Tienen que mirar mucho más allá, como con otros clubes deportivos que traen las implementaciones de los karateji de la India para venderlos. Y eso no es ilegal mientras pagan su impuesto al Estado. Por ende, ¿por qué se los digo? Porque hoy en día, en todos estos aspectos, pero sobre todo en el decreto 22, hubo un caso muy excepcional hace muchos años. Yo llevo 10 años en este puesto, aparte de la organización deportiva, de evaluación de proyectos también, de fondos concursables. También soy el ministro de FE, que los va a constituir algún día. Y hace muchos años atrás, que no me acuerdo qué año fue, un joven adolescente fue discriminado por ser homosexual, pero fue culpa de la Evelyn, siendo la presidenta, que no tuvo los cojones para llevarle la contraria a Nelson, que era secretaria, porque era homofóbico. Y la Evelyn se quedó apañada. Y también fue culpa de todos ustedes, los socios, porque no le agarraron los carros a la Evelyn ni a Nelson. ¿Y qué es lo que hizo el joven? El joven mandó un precedente, demandó a la organización. Pero como no existía este protocolo, que son medios probatorios para los tribunales en un momento determinado, son medios probatorios, la jueza llevó 2 años esta cosa. Y en un momento dado, bueno, ya todo listo, llamó a la Evelyn, al afectado, y lo sienta. Y le dice: Evelyn, ¿tenía alguna propiedad que podamos vender para pagarle al niño? No. ¿Cuánta plata tenía en el banco? 200 lucas. ¿Cuánta plata de implementación tenía? Tengo 10 pelotas. ¿Qué hago con 250.000 pesos? Las cosas, mucho tanto esfuerzo. Entonces le pidió a la Evelyn el libro de registro social. Pídeme el libro de registro social. ¡Oh, qué lindo este libro! No hay ninguna observación en este libro. Las observaciones se ponen si la gente renunció o se fue. Como hay 15 socios vigentes en este club de la Nación Unida, interesante, la indemnización para el joven son 30 millones de pesos. Por ende, tú pagáis 2, 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 tú pagáis 2. Porque las culpas son compartidas hoy en día. Las responsabilidades de hoy son conjuntas. Para que
municipal no existen los reglamentos, ni internos, ni directorios, ni deportivos, porque no son organizaciones deportivas. Los reglamentos establecen el funcionamiento paralelo de la organización. Lo que no sale en el estatuto lo podemos estampar en un reglamento interno. Por ejemplo, a nadie queremos, ¿cuál es tu nombre? Gonzalo. Al Gonzalo. Nadie quiere al Gonzalo porque el Estefan dijo que el Gonzalo vendía drogas todos los días en las calles. Y todos sabemos que vende drogas. Me pillaron. Pero nadie quiere que sea Me socio del pillaron. club por la razón que todos sabemos lo que hace. Y puede ser una persona tóxica para la institución y puede debilitarla. Pero la ley establece que no podemos discriminar a nadie, por un derecho constitucional. Pero lo que no vaya contra el estatuto ni la constitución se puede estampar en un reglamento. Entonces ustedes como socios, como organización que es autónoma y decide sus propias decisiones, decidieron decir que todos los socios nuevos vamos a pedir su certificado de antecedentes. Si están manchados, hacemos un filtro. Y si no están manchados, podemos cobrar una cuota de inscripción que va a ser sancionada en el momento para cada persona en forma independiente. Y si el Gonzalo, es decir, Gonzalo le decimos que pague 10 millones de pesos y quiere echar, bueno, 10 millones para esto. Esto pasa mucho en los clubes de golf, en los clubes de equitación, en los clubes de fútbol, donde para ser socio la inscripción es muy alta. Porque es un medio de filtrar de repente la inscripción. Pero, ¿y ahí cómo entran los comités de ética? ¿O eso es otra cosa? Es otra cosa. Ah, ya. ¿Ya? Después se lo explico. ¿Ya? El reglamento interno ya se lo señalé. El reglamento interno tiene que ser aprobado por los socios a través de una asamblea con el quórum que establece la ley. El reglamento del directorio, la secretaria de la organización tiene la obligación y el deber de juntar al presidente, al secretario del tesorero y crear un reglamento interno de cómo ellos van a funcionar. ¿Por qué razón? Porque en la ley del municipal los procesos son todo light, relajados, porque no es una organización deportiva. En la ley municipal las sesiones del directorio no son obligatorias. En la ley del deporte son todos los meses en forma obligatoria. Hay 12 meses actas al año, las cuales yo leo. Pregúntenle a Lorenzo. Siendo el único funcionario, leo todas las actas. Entonces es súper importante, 12 actas al año, más una al año que es la ordinaria anual, que es la que establece el funcionamiento del presidente, secretario de tesorero, donde le rinden cuenta a ustedes en qué gastaron las platas y sus proyecciones futuras deportivas, porque para eso se crean, para buscar proyecciones futuras deportivas, no para hacer responsabilidad social, que eso va a la par, está bien, pero su objetivo es fomentar el deporte y las proyecciones deportivas para poder fomentar a nuestros niños y en sus ranqueos nacionales, internacionales, etc. Reglamento deportivo, porque en la ley del deporte existe el coach, el entrenador, el profesor, el técnico que guía el deporte como tal. Doy el ejemplo del colegio de la profesora, de la directora. Esto es un colegio que es polideportivo, porque se realizan muchos deportes. Por ende, ella va a tener una rama de fútbol, una rama de básquet, una rama de hockey, una rama de patín, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podría tener un solo profesor para esa rama? Sí. O podría tener un profesor para cada rama. Pero debe haber un reglamento deportivo para cada una de las ramas deportivas, que establece los lineamientos del deporte en sí. ¿A qué me estoy refiriendo? Que el Nelson, capoeira, se le ocurrió y fue aprobado a través de una asamblea, que todos los días, sábado a las 10 de la mañana, iba a haber una práctica deportiva de capoeira aquí en las torpederas y todos tenían que venir. ¿Cómo se llama el uniforme que usan ustedes? El lavadá, color rosado. Si fue aprobada una asamblea, tiene que cumplir con esa ordenanza, porque para eso es. Cuando ustedes van a competir a competencias nacionales e internacionales, los reglamentos deportivos se cumplen. Si tú tenés en la halterofilia, la niña tiene que tener el pelo tomado completamente, con un moño, no puede estar suelto. Si está suelto, descalificada. Esto es lo mismo. ¿Ya? Es súper importante aquí. A mí me gusta dejar súper claro que el entrenador, el coach, el profesor, ojalá que no tenga relación parental con ninguno de los directivos, porque aparte de ser feo, que falta la probidad por todos los ámbitos. Y nunca nos pueden postular recursos económicos para poder desarrollar actividades.
reglamentos o dentro de los funcionamientos de la ley del deporte, en la gran diferencia de la ley municipal, en la ley municipal existe una sola calidad de socios, que son los socios activos. Pero en la ley del deporte se saltan esos socios activos y se crean 4 ramas de socios. Los socios activos, los socios pasivos, los deportistas y los socios honoríficos. Estas 4 calidades jurídicas se crean bajo la ley del deporte, que la ley municipal no existe. ¿Cuál es cada una de esas calidades jurídicas? Que el socio activo es el que tiene derecho a voz y voto y paga mensualmente su cuota social, que bajo la ley del deporte es obligatoria. Bajo la ley municipal es voluntaria. Y el socio activo gana un libro grande, que como muy parecido cuando nosotros vamos a sufragar a la elección. ¿Ya? El socio deportista. ¿El socio deportista podría ser un socio activo o no? Sí. Correcto, Gonzalo. Sí puede ser un socio activo también. El deportista puede ser un socio activo, como un socio pasivo o solo un deportista. Automáticamente la persona menor de 18 años es deportista en forma automática y debe estar en un libro aparte, separado. Planilla Excel, cuaderno, hoja suelta, como ustedes quieran. Y si hay un socio activo que también cumple la calidad jurídica de socio deportista, va a estar en 2 libros, acá y acá. ¿Cuál es la gran diferencia del socio deportista? La gran diferencia del socio deportista es que con la creación del Ministerio del Deporte, el Ministerio estableció ciertas normas y directrices para apoyar al deportista, porque el deportista estaba vulnerando sus derechos. Y establece que la organización deportiva deberá velar o deberá entregarle todos los insumos necesarios para desarrollar su práctica deportiva, ya sea en términos económicos o no económicos, en todas sus fases del desarrollo, el formativo, el recreativo, continuo y alto rendimiento. ¿Qué me estoy refiriendo con esto? Que si ¿su nombre? Valeria. La Valeria ¿tiene hijo? Sí. ¿Cómo se llama el hijo? Ian. Ian. El Ian es excelente deportista capoeira, ¿ya? Pero la Valeria quedó cesante. Pero el Ian podía competir a Punta Arena, porque es el deportista destacado del club. La organización tiene la obligación y el deber de buscar los recursos necesarios para que el Ian vaya a competir al sur, a Puerto Montt. Es un derecho que tiene estampado en la norma, en la ley, ¿ya? Porque al final de cuentas, quien va a ganar las medallas va a ser el Ian. Y el prestigio lo va a ganar el club. ¿Quién le da el prestigio al club? No es el profesor, El deportista. es el deportista. ¿Por qué muchos deportistas quieren ir a entrenar a regatas Curauma? Porque ahí están todas las damas y los varones que ganan las medallas. ¿Por qué no quieren ir a entrenar al club deportivo de voleibol que está aquí en Playa Ancha, que se puso en el número del club? Porque están todos los deportistas que han ganado las medallas. Mientras más medallas tenga el club, más deportistas van a llegar y más ingresos van a tener, tanto de privados como públicos, sin concursos de eso. ¿Va a quedar ahí? Una pregunta. ¿Eso se aplica igual a los deportes que no sean olímpicos? Buena pregunta. El Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional de Deporte, tiene un listado de deportes reconocidos, que son los 63 deportes que están reconocidos por el Comité Olímpico, y ciertos deportes emergentes, como el parkour, el slackline y otros más. Es para todos los deportes que el instituto tenga reconocido. Pero usted me va a preguntar, don Daniel, entonces usted podría constituir un club deportivo de volantinismo. En la práctica legal, yo tengo que derivarlo al municipio, porque el volantinismo no es un deporte reconocido por el Ministerio y el Instituto, no es un deporte prioritario, estratégico. Por ende, yo tengo que decirle que se vaya al municipio. ¿Podría constituirlo yo igual? Sí, no tengo problema, pero no va a tener nunca un peso y un apoyo por parte del instituto en ningún ámbito, ¿ya? Pero sí esté reconocido. ¿A qué me refiero? Que si ese deporte, por ejemplo, el patín urbano, el patín existe. Patinaje artístico. Está el patinaje artístico y hay otro tipo de patinaje que también están federados, pero no es urbano. Pero hay un ejemplo distinto. El automovilismo. El automovilismo
ruedas, ¿no? Pero existen varios automovilismos que están federados, que están asociados. El de tres ruedas también. Pero ahí está el tema, el de ruedas también. Entonces ahí está, el tema está en que muchas veces hay deportes que están muy sumidos en solamente beneficiar, podríamos poner un ejemplo mucho más básico. La halterofilia, todos conocen la halterofilia, que es el levantamiento de pesas. La Federación de Halterofilia tiene dos deportes reconocidos dentro de su fila: la halterofilia como tal y el powerlifting. ¿Ya? Yo no digo powerlifting, pero el powerlifting la federación no lo pesca mucho, no le interesa. Entonces todos los recursos se van solamente destinados a la halterofilia como tal, el 99,9%. ¿Qué es lo que hace? Que la gente que hacemos powerlifting tengamos que irlo a crear otra federación que no tiene un peso jurídico tan grande a nivel nacional, porque no está dentro del Comité Olímpico, solamente debemos funcionar a través de la Federación de Halterofilia, pero ahí está, en que mientras más deportistas, más clubes de powerlifting, mientras más deportistas de powerlifting existan, va a permitir que nosotros salgamos del alero de la federación respectiva y golpeemos la mesa y nuestro deporte sea reconocido a nivel nacional y tengamos recursos propios. Entonces, ¿puedo responder? Sí. ¿Por qué puse servicio puesto interno, carabinero y el ejército? Porque todas son organizaciones deportivas, o municipales, las que sean, corporaciones, fundaciones, todas, tenemos que sacar ruta antes se hizo puesto interno. Y inicio de actividad, porque la ley lo establece en su código tributario. ¿Ya? Se lo digo como contador, porque es así. ¿Por qué Carabineros es ley? 17.798, que son las otras leyes que trabajan trabajan de forma transversal junto con la ley del deporte. Pero nosotros tenemos deporte de tiro, para comprar los balines, todas esas cosas. Entonces, estas organizaciones tienen que tener personalidad jurídica y deben hacer un trámite adicional para poder practicar el deporte. La ley 18.356 de artes marciales, Jiu-Jitsu, Samsudo, Ninjitsu, Tai Chi y todas sus combinaciones y derivaciones, inclusive no sé si está de capoeira, no me recuerdo, deben sacar un permiso adicional para poder ejercer sus actividades deportivas. No es solo con el ámbito de una persona jurídica. Deben pedir permiso al ejército para poder ejercer sus actividades, tanto como club, como profesor, como deportista. ¿Usted mismo no está constituido acá? ¿Ninguno está bajo la ley municipal o no? No. ¿Ninguno? ¿Usted es un tema aparte que está adecuado a nuestra ley? Me parece que el club donde ayudo. ¿Ah? Igual. ¿Cómo? La ley municipal. ¿Está bajo la ley municipal? Ya, perfecto. Constituirse bajo la ley del deporte, no me lo voy a saltar porque eso no expliqué. Y constituirse si vienen de la ley municipal. Ya le expliqué las grandes diferencias que había entre la ley municipal y la ley del deporte. Por ejemplo, cuando uno quiere venirse a la ley del deporte, venirse a la ley municipal, que no es la ley 18.418, esa es su ley madre, hoy día es la ley 20.500, ¿ya? Que fue absorbida por el decreto supremo 110, y quiere uno venirse a la ley del deporte, que se llama adecuación o homologación, como quieran llamarlo, el procedimiento, usted renuncia a la ley municipal. Y pasan a tener la exigencia de la ley del deporte. Por ende, le empieza a regir un solo estatuto. La ley municipal muere ese estatuto municipal y empieza a regir el estatuto deportivo. Es lo que yo le explicaba a ustedes en la hora del almuerzo. Que pierden todos sus derechos que tenían antes y el ente fiscalizador y controlador es el instituto. Hay que hacer la gran diferencia, porque la ley municipal no son fiscalizadas ni auditadas. La ley del deporte sí. Y una de las grandes diferencias que a mí me gusta en sí, de la ley del deporte, es que, por ejemplo, en la ley municipal existen los directores, suplentes, ¿sí o no? En la ley del deporte se eliminan los directores suplentes, no existen. ¿Por qué razón?
Imagínense que seamos un club deportivo de 15 personas bajo la ley municipal, tenemos 5 directivos, tenemos que tener 5 suplentes también. Chuta. Comisión de revisión de cuentas, 3. Comisión de ética, chuta, no vamos a tener ni socio. Entonces los procesos administrativos se complican mucho. Entonces, bajo la ley de deporte se eliminan los directores suplentes. No van más. Se crean los otros socios que le dije recién. De 1 saltamos a 4 calidades de socio. ¿Por qué es tan importante esas 4 calidades de socios jurídicos? Porque se crean los socios pasivos. Y para mí los socios pasivos son una gran herramienta de funcionamiento para las organizaciones deportivas. Porque nosotros los creamos acá, 15 personas, que es lo mínimo para poder constituirse, funcionar y tomar decisiones. Pero mientras más, como decía aquí nuestra socia, somos 150 personas, nunca la vamos a poder juntar y tener a 80 personas sentadas para firmar las actas. Y hoy en día no es como antiguamente antaño, que dejamos y firmamos, veníamos firmando las actas igual. Ahora la gente no te pasa la firma, sino quiere leer primero lo que firma. Entonces, 150, no. Creemos nuestra organización para hacerla más optimizada con 15 personas o 20 personas, las personas que quieran remar bien con este engranaje, esta institución, con las personas de confianza que quieran trabajar, y la otra 130 son socios pasivos. Que la gran diferencia entre el socio activo y el pasivo es que ese socio pasivo no va a tener derecho a voz, no va a tener derecho a voto, solamente va a poder tener derecho a voz. Y tampoco va a pagar una cuota social, porque la cuota social, como yo se le establecía bajo la ley del deporte, es obligatoria. Todos los socios van a pagar la cuota mensual, no creo. Son flojos los socios. Sobre todo los chilenos flojos para pagar. Entonces, cada que yo voy a venir 2 veces una vez al mes, voy a venir cada 2 meses, este es un socio pasivo, porque no va a cumplir los derechos y deberes y obligaciones que establece el reglamento deportivo. ¿Esa cuota está establecida o es una cuota que elige cada organización? La cuota la establece cada institución en forma privada con sus socios, que vale $1, pero con $1 no hacemos nada bien, no, con un Super 8 y me sale cuánto, 450 pesos Super 8, cuando yo les cobraba 50 pesos, imagínense. Entonces, tienen que fijar una cuota que sea razonable para el funcionamiento. Porque hoy en día, aparte, que se me pasó la anterior, que ustedes cuando saquen el RUT, tengan su personalidad jurídica, tienen que abrir una cuenta en el banco. Y hoy en día los bancos, las organizaciones sin fines de lucro no son un cliente rentable, es un cliente cacho. Entonces hoy en día, para las instituciones, el banco les va a cobrar mantención mínima, que lo mínimo de una mantención son 7.000 pesos, 7.000 pesos mensuales. Si ya tenemos que juntar 5.000 pesos todos los meses para poder establecer ese costo fijo que va a ser mensual todos los meses. ¿Ya? Entonces, esa es una de las modificaciones que a mí me gusta, y otro tema más también, en que los procesos eleccionarios bajo la ley del deporte son mucho más holgados. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en esta región, quien dice el proceso eleccionario es mi persona. Yo soy quien doy fe y que reviso jurídicamente su proceso. Y a mí hoy en día, aunque existe un parámetro, una norma, para yo guiarme, a mí me interesa que cumpla la forma. Si hicieron su proceso eleccionario en 30 días, y está la función electoral, está el reglamento de elecciones, está la inscripción de los candidatos, está la elección del director, para mí está bien. Pero la ley municipal no. Si usted no existe el proceso dentro de los 10 a 15 días, todo fregado. El registro civil te lo rechaza. Esa es la gran diferencia. Entonces, usted lo vemos, en algunas cosas son más light el tema bajo la ley municipal, pero también se le cierran muchas puertas. Y una de las puertas más esenciales es que usted no puede recibir recursos nuevos. Muchos municipios, y este es uno de los municipios que asustaba a mis clientes, es que ustedes al cambiarse a nuestra ley no pierden el fondo municipal, siguen recibiendo ese fondo concursal, no lo dejan de perder, constituyéndose bajo nuestra ley o cambiándose a nuestra ley, lo siguen recibiendo y pueden seguir postulando. ¿Los fondos regionales también? Todos, no tienen nada que ver. Ustedes constituyéndose bajo la ley del deporte o adecuándose a la ley del deporte, ustedes pueden postular a los 63 fondos concursables que tiene el Estado chileno el día de hoy, que se han ido incrementando durante todos los gobiernos que han pasado desde el
presidente Piñera, y en este gobierno no se ha creado algunos fondos concursables hoy en día, pues son 63 fondos concursables. Y las organizaciones que son astutas, inteligentes y estratégicas viven de los fondos concursables. ¿Ya? Y el fondo concursal está en la página de www.interior.gov.cl, fondo concursal, y van a salir los 63 fondos concursales de ahí hasta abajo. ¿Cómo se adecua una organización bajo la ley del deporte que venga bajo la ley municipal? Este es un proceso privado. Ustedes se juntan. Si ustedes tienen 100 socios, tienen que tener 63%, los 2 tercios, 67 personas sentadas. Y donde viene la presidenta o el presidente establece que queremos cambiar la ley del deporte porque tenemos esta especie. Punto. O más que nada, ¿sabes que estamos haciendo capoeira y la federación está exigiendo que no me está bajo la ley del deporte si no me va a reconocer mi deportista? ¿Por qué se da pena? Si usted está bajo la ley municipal y te quieres afiliar a una federación para que recojan tu ranking o ranqueo de tu deportista, la federación te va a decir, ok, cámbiate la ley del deporte y adopta el protocolo. Y eso es un plazo preventorio que tienen las federaciones de cumplir de aquí al 31 de diciembre de este año, que se venció realmente en 2019, pero como sabe, con el estallido social y la pandemia se extendió todo. Entonces las federaciones tienen la obligación y deber de exigirle ese proceso a todas las organizaciones que son municipales cambiarse la ley del deporte. O si no, los deportistas no van a poder competir más. Ya, por ende, la organización quiere adecuarse a la ley del deporte, ¿están todos de acuerdo? Ok, llenamos el estatuto de adecuación, que es un estatuto modelo, firmamos la acta con nombre, rol y firma, vamos con las actas y los estatutos al secretario municipal o a la persona que esté encargada del municipio, y esa persona solamente recepciona, ni siquiera tiene la autoridad de decirle que se lo rechaza, porque no es su ley, es un mero tramitador o intermediario del proceso. Y una vez que el municipio respectivo le da la avisación que ustedes han cambiado la ley del deporte, llevan todos esos documentos al instituto, el instituto los visa y le da un número interno, y a partir de esa fecha le empieza a regir la ley del deporte. Así de sencillo. ¿Preguntas? Es un resumen más que nada de lo que ya la ley de asamblea ordinaria, y eso mínimo una vez al año, lo mismo que le acabo de leer delante, y como recordatorio cosas en general. Y para mí es súper importante que ahí les dije, se los puse, tiene que ser una vez al mes obligatoriamente. El proceso eleccionario también, que no se los quiero adecuar porque no es el tema ahora. Que todo debe quedar por escrito. Todo. Si manejan tema máquina de escribir, computador, como ustedes quieran, todo por escrito. Desgraciadamente, todavía seguimos con los temas manuales. Por ende, lo único que es válido es el libro del acta foliado. Todavía sigue igual. La gran diferencia es que ustedes están adecuando la ley del deporte o se quedan constituidas desde ahora, ustedes pueden pescar ese estatuto que está publicado en la página web y lo pueden desmembrar de acuerdo a las necesidades que ustedes quieran. Yo cuando voy a constituir la organización, yo les digo, ¿quieren modificar su estatuto al tiro? Y me preguntan, ¿qué quieren modificar? Y digo, por ejemplo, la comisión electoral se la reduzco a 3, la comisión revisora de cuentas se la reduzco a 1, le doy el máximo de años 4 años, que es otra gran diferencia, que la ley municipal son solo 3, que los medios de comunicación o de asamblea sean a través de meeting, a través de Zoom, de que estemos ya con nuestro estatuto modernizado al tiempo real hoy en día. Aunque tener claridad que aunque el estatuto esté modernizado con los tiempos hoy en día de poder hacer asambleas Zoom virtuales, tienen que recordar que no son válidas, porque lo que vale es solamente lo que está estampado en el libro de actas firmado, porque tienen que recordar que nuestro tribunal electoral, que es el ente mayor que regula todas nuestras leyes electorales de todo la ley laboral, religiosa, municipal, la nuestra, no ha cambiado. Por eso nosotros no vamos a sufragar virtualmente, lo metamos un botoncito como Estados Unidos, tenemos que ir presencialmente. Y hasta que esa ley no cambie, ¿pueden hacer asambleas virtuales? Sí, pero lo que va a ser validado es lo que está firmado con su cumplimiento. ¿Y si hubiese una firma virtual? Solamente con firma avanzada, pero no creo que todos los socios tengan la capacidad de poder comprar una firma avanzada porque no son de acceso fácil de comprar. ¿Preguntas? Espero que le haya tratado de ser lo más práctico posible las cosas en lo que puedo.
Esto fue muy básico porque hay otras normas mucho más complejas como el funcionamiento del presidente, el funcionamiento del secretario, el funcionamiento del tesorero, que no se los quise meter hoy en día en este ámbito, porque la ley del deporte establece que hay que llevar contabilidad, hay que llevar voucher de ingreso, hay que pagar impuestos, términos contables, y no se los quise meter ahora. ¿Ya? Eso fue un tema mucho más largo. Y los dejo invitados que están publicadas las fases del Fondo Deporte, te acaban de decir por correo, están publicadas las fases del Fondo Deporte, están abiertas para poder postular. Las postulaciones van a ser, si no me equivoco, después de la quincena del mes de noviembre, las postulaciones. La gente que está constituida o adecuada a la ley del deporte va a poder postular a todas las categorías del deporte, y la gente que no se ha cambiado a la ley del deporte, o sea, municipal, solamente puede optar al recurso del deporte recreativo, nada más. No les puedo ofrecer recreativo. No les puedo ofrecer que van a alcanzar a postular a otros, si se cambian a otra ley, a postular a todas las otras categorías, porque el trámite es largo. Ustedes lo pueden hacer muy rápido, adecuarse un día para otro, pero donde se va a transparentar en el municipio, porque se demora mucho en varios temas. ¿Ya? Espero que les haya gustado la sesión. ¿Tienen alguna pregunta? O caen para siempre. Quiero preguntar que me dijiste que encontraste un registro de nosotros ahí. Ah, sí. Eso es lo que terminamos. Sí. Veamos. Y lo otro que Estefan, tú tenías contacto de todo, ¿verdad? Sí. Ya, entonces nosotros a él le mandamos esta presentación y se la mandamos. De todas formas, en la página web, contigo hablé. ahí está todo esto, ¿no? Y en detalle, ¿ya? Como Voy a ser abogado, un poco abogado del diablo con el Nelson, que es mi compañero de la oficina, y nosotros estamos al lado. Lo que está poniendo en la página web no me gusta mucho, esto lo diseñé yo. No, es que es humanidad. Pero ahí está igual la información, ¿ya? Sí, Y lo una- otro, no, déjalo. Si estamos rindiendo un fondo deporte ahora, un fondo municipal, podemos postular a esto. Sí. Sí, de nada. Tiene que revisar por Lo mismo que los del GOE. Nada. Ya. Una pregunta, si uno quisiera hacer el cambio o constituirse con una PJ, hay que ir directamente ahí, ¿verdad? No, ya es todo electrónico, así. Me mandan un correo solamente. Voy a ser súper sincero con ustedes. Soy el único funcionario en el regional. Estoy colapsado en el Rosario. Podemos A poner. nivel nacional, en la metropolitana, que es la primera región, que es la segunda más grande, tienen 10 funcionarios. Yo tengo solo uno. Pero tenemos una mecánica. Yo anoto en mi celular. Me hace presión, me hace presión psicológica. Hay dirigentes que me conocen y dicen, oye, levanté el Dani, yo no he dicho, oye, revisa este club, revísalo por favor. Yo, porque soy sincero, yo de repente contesto los correos, me demoro no contesto, pero recibo aproximadamente 150 correos diarios. Y ahí estoy todo el día revisando correos, y aparte tengo que revisar el proceso, aparte tengo que ver las evaluaciones del proyecto, entonces el tema se me escapa de mis manos de repente. Entonces, trato de hacer el esfuerzo, pero cumplo los plazos legales siempre. Va a ser el único. Yo tengo plazo 30 días para tu solicitud que tú me dices, Gonzalo, tengo 30 días hábiles para darte una respuesta. Pero generalmente en 3 semanas te doy la solicitud y la sanción para cumplirla en todo lo ámbito. Anoto mi teléfono, 9 más Si es más rápido como funciona musical. más 569 6836 1078. Más preguntas, chicos. Más 569 6836 1078. Nelson Quiroz. Me mandan un WhatsApp con su nombre y el club. Y por último, conmigo van agilizando cosas que yo igual les puedo responder más rápido, que el Dani que está más atorado de actividad, ¿ya? Y lo otro importante, chiquillos, los que no se han constituido, que lo hagan, como dijo él, con nosotros primero, porque si no, si lo hacen con la MUNI es doble trámite. Lo otro, que la persona que sea de la directiva, que sea gente que tenga tiempo. Sí. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Le entregamos toda esta información y listo, chao, nos olvidamos de ustedes. Así, literalmente. ¿Por qué? Porque vamos a tener que mañana ir a Viña, entonces les pasamos la pelota ahora. Ustedes tienen que estar encima de nosotros. Y nosotros tenemos la obligación de responder. Pero ustedes tienen que estar. ¿Quiénes son las organizaciones que siempre se ganan proyectos? Los que van para allá a huevear todos los días, y que están ahí y que preguntan y que. Nuestros clientes habituales. Y que se los podemos nombrar incluso. Son los que siempre se ganan. ¿Por qué? Porque son dirigentes que tienen tiempo y que están ahí constantemente. Lo otro, en las postulaciones del Fondo Deporte, los que van a alcanzar a postular, postulen tal y cual como dicen las bases. Porque hay gente que trata de. Y no se comprometan con cosas. O sea, no pongan que van a hacer un taller con 100 niños de capoeira cuando en la realidad pueden juntar 15. Porque si no va a ir fiscalización, si hay una de las cosas que funciona impecable acá, fiscalización. Va para allá y tú dijiste que tenías 15, tenías 14, te anotan.
Si a la otra semana tenéis 13, te anotan, y si a la otra te decís, ¿sabes qué? Devuélvame la plata. ¿Qué hacen? Me mandan un correíto y yo tengo que, me están pidiendo que mande la notificación, entonces en la parte mala, la institución de los fondos. Lo otro, que los proyectos tengan, ojalá más mujeres que hombres, o mínimo igualdad, porque eso le da puntaje. Y lo otro que también es súper importante, y que Juanita me encargó de decirlo, traten de abrir más ramas. O sea, partan con una, pero que es una crítica que yo le hago al fútbol profesional. Imagínate, Colo-Colo y la U, con la plata que tienen, con la plata que más tienen un jugador, que, no sé, le pagan 60 millones a un jugador, que si no le pagamos es porque ese jugador que esté o no esté no influye en nada, multipliquen 60 millones mensuales por 12 meses, podrían tener balonmano, voleibol, los clubes profesionales de fútbol te dicen ser como la Católica, hay que tener todo, partiendo por el Everton y Walde, que antiguamente era así. Años atrás el Everton tenía ciclismo, ajedrez, básquetbol, voleibol. Ahí hay un tema. Lo que pasa es que, claro, es la empresa la que funciona, pero las corporaciones están tomando todos los deportes que dejó la parte deportiva. El club deportivo como tal, de hecho, está mal dicho club deportivo, no sé, Universidad de Chile, siento que debería ser club de fútbol a esta altura, porque es a lo único que se dedica, a excepción de la Católica, que la Católica funciona como fundación. Sí, ese es como el mejor ejemplo que tenemos, que funciona como club. Pero ustedes, a nivel amateur, traten de abrir más ramas, porque eso va a generar más masa social, sobre todo en los clubes municipales, porque si son niñitas de patinaje van a estar la mamá ahí, pero si las mismas niñas hacen, no sé, el patinaje de carrera y van a haber más niños, van sumando. Quiero preguntar, en el caso del patín, claro, el deporte, por así decirlo, sería patinaje urbano, qué sé yo, pero el deporte en sí tiene disciplinas. Por ejemplo, en el patín tienes el slalom, que pasa por el primero cono, y esos están como reglamentados. O sea, hay competencia. De hecho, ahora en 20 días más hay un mundial en Argentina de todos los deportes sobre ruedas. Entonces ahí también entra, no sé, por ejemplo, el agresivo, que es pasar por rampa, o no sé, el freeskate, que ya no sé, más urbano, no sé, ir por una calle y saltar un pedazo de pasto por otro lado, ¿cachai? Entonces, dentro de esto que tú dices, como tener varias ramas, ¿eso se considera como que son varias ramas, a pesar de que sí es todo dentro de, no sé, de los patines? Sí, pues, pero es lo mismo es como el medio del automovilismo, lo que te señalaba. El automovilismo tiene la rama 4 ruedas, las 3 ruedas y las 2 ruedas. Y mientras más ramas va a haber más masa social, que eso en el fondo es lo que nosotros... Es como la Federación de Karate. En la Federación de Karate reconoce el Karate Goju-Ryu, el Shotokan, son 4 estilos de karate. ¿Y esas ramas se abren con alguna cantidad de socios, de personas? No, eso lo decide la asamblea. Eso decide la asamblea. ¿La postulación al Fondeporte es en línea o es...? En línea. Y Vamos a hacer una capacitación de eso. El mismo sistema, vamos a hacer capacitaciones presenciales y virtuales, y unas virtuales van a quedar grabadas en nuestro Facebook. Nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter son @mindepalco, para que también ahí siempre está toda esta información. Por ejemplo, si salieron las bases del Fondeporte, mañana o la noche, no sé, mañana yo creo, se van a subir ahí. Y ahí nosotros vamos a hacer un par de semanas más, quizá aquí mismo, lo mismo que explicó él, pero en relación al Fondeporte, así explicado con pera y manzana, cosa que quiere registrar en el Facebook y ustedes lo pueden ver una y otra vez para sacarse la duda. Ojo, no tengan temor en preguntar una y otra vez. Yo que llevo 11 años en la institución, todavía tengo dudas, porque no es tan sencillo el sistema. O sea, una vez que ya empezáis a cacharlo y a dominarlo, claro, pero al principio cuesta. Entonces hay que preguntar una y otra vez. Ahora, lo rico de la plataforma, Dani, ¿no es cierto? Mucho más fácil. La plataforma te va rechazando si tú pusiste que tú estás postulando un proyecto de deporte recreativo, pusiste que iba a hacer una competencia. El sistema te lo rechaza. No, entonces es más ameno porque te va tirando para atrás. ¿Ya? Ojo que a nivel deportivo, ¿cuáles son lo que más postula la gente? Los fondeos municipales, las municipalidades que lo tienen. Con nosotros el Fondeporte una vez en el año, y la ley de donaciones que está abierta todo el año, que no por un tema de tiempo, pero para hacerla corta. La ley de donaciones, bueno, para cualquier postulación con nosotros tiene que estar adecuado al día, con la persona jurídica, con la directiva actualizada, sin tener ningún tipo de deuda, estar al día con nosotros. En las donaciones, ustedes como colegio, por ejemplo, directora, van a hacer una olimpiada escolar aquí en el Estadio Playa Ancha, que cuesta 5 millones de pesos, entre pagarle a los árbitros, la mesa, los premios, las medallas, 5 millones. Ustedes postulan al proyecto, la ley de donaciones, lo rico de eso es que no compiten con nadie, sino que lo postulan, también el sistema te lo va rechazando y te dice, oye, te equivocaste en esto, súbelo o no. Y se pueden ir subiendo todos los meses. Y una vez que tengan el proyecto listo, van donde una empresa, que no necesariamente puede ser la Coca-Cola, puede ser cualquier negocio susceptible de poder donar,
Y usted va donde no sé, una ferretería aquí en Playa Ancha y dice, ¿sabes qué? Me la vamos a hacer esta limpiada, nos cuesta 5 millones, te puedes poner con los 5 millones, listo, la empresa pone los 5 millones y a final de año va a descontar casi 3. Además de toda la publicidad por la responsabilidad social empresarial, la publicidad que tiene por parte nuestra, y en todo ese proceso de donaciones nosotros los podemos acompañar, podemos ir a explicarle a la empresa en qué consiste, cómo va a hacer la contabilidad, cómo va a hacer la publicidad que tiene. El resto del GORE, que es una vez en el año, ¿ya? Y el resto que lo dijo el Dani, que son la plataforma que yo tengo también es el link para mandárselo al Estefan, es una plataforma de los más de 60 proyectos que son los presidentes de la República, los fondos del INJU, de las distintas seremías, del Chile, hasta las empresas privadas también tienen fondos públicos. Bueno, en grupos de WhatsApp generalmente se están como compartiendo cuando hay, te lo podemos compartir. Porque a veces los clubes piensan, oye, el IND o el municipio no. Hay muchas más otras opciones para poder postular. Y fondos que se pierden porque no son utilizados. Y cuando un fondo no es utilizado, llega nuevamente a la caja fiscal del Estado, a la IRE, y ya en el próximo año se reducen los presupuestos para eso. Es súper importante que tengan claro eso, que no dejen de aprovechar las oportunidades que se están entregando. Y yo los felicito por no haber seguido antes. Sí, una institución Muy nueva, obediente. un equipo de recién se esté formando un club, ¿cuánto tiempo demora en poder postular algo? Al día siguiente. Yo quiero sumar, para aquellos que van a hacer la adecuación o la homologación, experiencia nuestra es que efectivamente como municipio es un intermediario, ¿no? Un gestor se demora bastante, hasta 3 meses en darte una directiva. Con el diputado ahorita nosotros hemos intercedido en esas cosas y hemos conseguido que cosas que llevan 3 meses, en 2 semanas respondan. Entonces, cuando si hacen la homologación o la adecuación, se pueden comunicar con nosotros y nosotros podemos ver alguna forma de cómo acelerarlo, porque efectivamente sería bien interesante que quedaran habilitados prontamente para poder postular a todos los PSAE. No sé si con eso alcanzaríamos necesariamente a lo que es de INE o las líneas, pero estas alternativas, ¿no? Yo quería decir, para los que postularon al 7% del gobierno regional, que tengan paciencia, todavía no están resultados, calculamos que en noviembre. Manuel Lana, el consejero regional. Por ahí no lo conocí. Pero yo voy a estar avisando también. ¿Cuánto va a salir? Los dejo liberados, así que pueden. Yo puedo hacer una última consulta en el caso de nosotras que no tenemos ningún todavía nada además de la cana y de que nos estamos organizando nosotras. Tenemos que tener toda esa documentación que podemos mostrar aquí en el Power y con eso yo voy al servicio interno solamente. No,